Buenas noches, bendiciones para todos los que se van a conectar, los que van a ver después. Bienvenidos a esta transmisión nuevamente que titulamos Palabras Nocturnas. Ya es la segunda vez que lo hacemos, lo voy a hacer bien seguido. Voy a empezar a enseñar diferentes temas relacionados a lo hebreo y relacionados a la palabra de Dios, por supuesto, que es lo hebreo en esencia. Y esta noche les voy a estar hablando acerca de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Y cómo somos libres de la iniquidad si arrastramos iniquidad en nosotros? Vamos a esperar que se conecten algunos más. Acá está mi esposo. Está anticámara, pero comparte. Buenas noches. Va a hablar con nosotros también, como hicimos la otra vez. Me invitan. Vamos a empezar a compartir para que lleguemos al alcance de más personas. Voy a compartir mi historia, voy a mirar cómo se oye. Vamos a estar hablando acerca de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Quédate con nosotros viendo. Está muy interesante este tema. Salúdenme por ahí los que se vayan conectando. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Después vayan compartiendo con los que vean después. ¿Qué es la iniquidad? Y el Señor me traía a memoria esta palabra. Hoy estaba meditando en esto, meditando en personas que conozco acá de esta ciudad donde vivo, que de chico arrastran cosas de sus padres. Por ejemplo, familias que todas las familias son delincuentes. Cómo ese niño inocente que uno ve ahora se vuelve después un delincuente. ¿Por qué arrastran eso? En realidad, todo eso tiene que ver con una palabra sola que se llama iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es una conducta repetitiva. Escuche bien este concepto, que es un concepto de la Real Academia Española, un concepto del diccionario. La iniquidad es una conducta repetitiva de algo y viene del prefijo sin, in, quiere decir sin, digamos iniquidad, piensa en esta palabra, in, que quiere decir sin, y equos, que es justo o justicia. O sea, una persona sin justicia es iniquidad. Entonces, esta palabra iniquidad tiene que ver con alguien que no tiene justicia, alguien que no tiene ley. Dice, la iniquidad es la conducta repetitiva de un pecado, un patrón de conducta que toma en asidero nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Escuche esto. Tiene que ver con maldiciones la palabra iniquidad, pero no solo con maldiciones, una sola maldición, sino tiene que ver con una maldición que se ha traspasado de generación en generación. Es decir, el que cometió el pecado quizás fue un tercera o cuarta generación anterior, pero eso se traspasó en las generaciones. Se traspasó tanto en generaciones que se volvió iniquidad. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos a una naturaleza destructora, dice esta definición. Es decir, algo que es como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un patrón de iniquidad a veces en las familias, sobre todo porque esto se traspasa de generación en generación, que hace que actuemos de determinada manera, a veces hasta inconscientemente. Vamos a ver rápidamente la palabra en Isaías 59:2. Y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Escuche bien el versículo 2. Porque vuestras iniquidades, han hecho división entre ustedes. Y nuestro Dios y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír.
porque nuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, sigue diciendo, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad, hablan vanidad, conciben maldad, dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirá para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, dice, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son de iniquidad también. Dice, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuese no conocerá paz. Cualquiera que vaya por el camino de la iniquidad o que siga una conducta de iniquidad no va a conocer paz, dice la palabra. Tremendo. O sea que la paz es la ausencia de iniquidad. Escuche bien, ¿eh? El shalom que nos da Yeshua, no como el mundo lo da, tiene que ver con ausencia de iniquidad. Muchas veces podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesús, como decimos, conocer a Yeshua, que es su nombre, y caminar una vida cristiana cargando en nosotros iniquidad. Porque como dije, la iniquidad no tiene que ver con solo obras. La iniquidad no tiene que ver con mis pecados, sino que con los pecados de mis antepasados, con los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. De eso se trata la iniquidad. Entonces, no es que muchas veces pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero no por los pecados de nuestros antepasados. Qué importante este tema, ¿no? Es muy interesante. Y vamos a ver, según el hebreo, de dónde viene la palabra iniquidad. La palabra iniquidad en hebreo es fechoría, maldad, impiedad o culpa sin ley, injusticia, ¿se acuerdan que eran? Injusticia sin ley. Y en el griego es abom, la palabra iniquidad. Entonces hay muchos patrones repetitivos en familias, vemos patrones repetitivos en familias que, por ejemplo, el padre era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el padre era alcohólico y el hijo es alcohólico. Vemos familias que la madre tuvo hijos de soltera y ninguno conoció padre. La hija tuvo hijos de soltera y tampoco conoció padre. Y la nieta también tiene hijos de soltera que no tienen padre. Entonces tenemos una conducta repetitiva que es muy común ver estas cosas. Aún los que son incrédulos en la palabra y en las cosas de Dios me van a dar el pulgar para arriba porque ven estas situaciones y a veces dicen, qué raro, ¿no? Porque el padre era ladrón, el hijo es ladrón y el nieto es ladrón. ¿Qué es eso? Es una conducta repetitiva. Es un espíritu que entró en generaciones por causa de la iniquidad de uno. Es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando cometemos pecados, hay que tener mucho cuidado lo que hacemos en la vida, porque eso es lo que vamos a transferir a las generaciones siguientes. Todos los actos tienen consecuencias. Recuerden que yo hablaba el otro día. Y todo lo que hagamos va a transferir espíritus buenos o espíritus malos. Entonces, si hay ausencia de paz en tu vida hoy, si hay ausencia de paz en algún área de tu vida, hay una operación de la iniquidad sin duda. Recuerden que dije recién que la iniquidad es, ¿qué pasa? Dice Isaías 59:8, no conocerán paz. Entonces una persona atada con iniquidad no conoce paz. No puede estar en paz. ¿Por qué? Porque hay una operación de la iniquidad. En Tesalonicenses vemos que Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si bien muchos lo traducen a que habla de la iglesia y del anticristo, creo que también está hablando de esto, ¿no? Está hablando de un misterio, algo misterioso, algo que se traspasa y no se puede ver bien de dónde viene. Pero sí se puede cortar.
Recuerden que Yeshua pagó precio por nuestras iniquidades. Él cargó con nuestras iniquidades, cargó con nuestras maldades. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Pero no es tan simple. Para renunciar a la iniquidad, primero, número uno, tenemos que reconocer cuál es. Como dije, puede ser alcoholismo. Reconocemos que hay un espíritu de alcoholismo obrando. De repente fuimos hijos de alcohólico y tenemos una tendencia hacia el alcohol. Quizás no sos alcohólico hoy, pero te volviste alcohólico. ¿Y eso qué pasó? Hay una operación de la iniquidad que tenemos que cortar. ¿Cómo la cortamos? Con palabras. Dice que Dios formó el mundo con la palabra. Entonces la palabra tiene poder. La palabra es la que ata y la que desata. Entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer cuál es la iniquidad que está operando en nosotros. No sé si querés agotar algo acerca de la iniquidad. ¿Cuál es? ¿Cómo? Ahí va, me está acá mi técnico mirando el vivo ahí. No sé si hay alguien conectado mientras seguimos hablando. Entonces hay una operación. Primero, lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer cuál es el patrón de iniquidad que está operando en nuestra vida y en nuestra familia. No siento paz, hay una operación de iniquidad. Con esto no estoy diciendo que estoy atormentado. Las personas atormentadas es porque han sido ya tomadas. La iniquidad ya ha tomado su familia, su casa, su vida. Estamos hablando, por supuesto, de hijos de Dios que fueron tomados por esto. Pero también esta palabra usted la puede llevar a personas que no pueden ser libres de esos espíritus, que tienen generaciones del mismo pecado, generaciones de ladrones. ¿Vieron esas familias que todos son delincuentes? Esas familias que todos son drogadictos, esas familias que todos son alcohólicos, esas familias que todas son madres solteras sin padre. O esas familias que la madre se divorció, se recasó 3 veces y el hijo también se divorcia y se recasa 3 veces. Empezó una operación de la iniquidad. Y recordemos que con nuestros actos y nuestros pecados podemos iniciar operaciones de dicho espíritu de iniquidad. Entiéndame que la iniquidad no es un espíritu, sino que es un conjunto de maldiciones que se hizo como imagina una bola de estambre que se hizo en la generación. En la iniquidad también encontramos la muerte prematura en la familia, que a lo largo de la historia te encontrás con muerte prematura, no me acordaba de esa. Un pariente joven que murió, wow. Y pasan los años y otro pariente joven muere, pero yo noté que una de las características de la muerte prematura cuando hay iniquidad, cuando hay esta clase de iniquidad, es que quizás la generación, una de las primeras generaciones que murió a los 40, pero la siguiente muere a los 30, y la siguiente muere a los 20, wow. Y va bajando hasta llegar a niños muy pequeños como prematura, que esa es la señal de que la maldición de la iniquidad, de la muerte, avanzó de un nivel drástico. Tremendo. Y ya mueren más niños que otra cosa, como muerte prematura en la familia. Esa es uno de los niveles más altos de la iniquidad que he visto a lo largo de mi vida en muchas familias, y ya que es una de las iniquidades más fuertes y peligrosas, ¿no? Tremendo. ¿Qué pasó con Elí? Elí era un hombre que tenía una promesa de parte de Dios, que iba a ser familia y sus generaciones benditas. Hasta la 3ª y 4ª generación, le dijo el Señor. Pero cuando los hijos de Elí empezaron a profanar el templo y empezaron a pecar adentro del templo, vino Dios y dijo, yo había dicho tal cosa, yo había dicho que tu familia y tus hijos iban a perpetuar para siempre, pero ahora digo que van a ser malditos todas las generaciones. Fíjense cómo por un acto, por 2 personas, se canceló la bendición en toda la generación. Es lo que decíamos, la muerte prematura es otra de las iniquidades que se repiten, patrones que se repiten. Muerte en jóvenes, muerte en niños llega a alcanzar, porque es tan grande la iniquidad después,
que como eso no lo corta nadie. Por eso en esta noche yo quiero llamar a alguien que se quiera parar en contra de la iniquidad y que quiera cortar eso en su familia, ¿no es cierto? Tenemos historial de personas que han cortado eso y que lo han hecho muy bien, ¿no es cierto? ¿Tenés algún testimonio? Una de las formas de cortar la iniquidad son varias, ¿no? Esto es como hablar de liberación, básicamente. Vos podés liberarte leyendo la palabra, o podés liberarte que te libere un pastor, o podés liberar a tu familia con el poder de la intercesión. Una de las formas de romper la iniquidad es primero obedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Obedeciendo a Dios se empieza a romper la iniquidad de la desobediencia, que es de donde parte la iniquidad, ¿no? Nace desde la rebelión y desde la desobediencia, porque así pasó con Adán y Eva. Ahí nace el espíritu de la iniquidad. Por eso obedeciendo a Dios es la contracara de la iniquidad, de la raíz. Pero la intercesión, por ejemplo, tenemos a Moisés cuando intercedió en la guerra entre Amalek e Israel, un Moisés que levantaba las manos, y Amalek significa carne. Mirá wow. Qué loco eso. Significa carne. Y Amalek peleaba contra Israel, y solo cuando Moisés levantaba los brazos, Israel ganaba, pero cuando al viejo Moisés se le cansaban los brazos y bajaba los brazos, Israel perdía. Básicamente esto nos enseña que la intercesión vence la iniquidad. Pero fíjate este misterio, que para mantener los brazos en alto, Moisés necesitó de una generación que le seguía a Moisés, la generación joven, la generación que continuaba el legado. Ellos sostenían los brazos de la intercesión. Si la generación que está ahora no levanta los brazos de la intercesión, entonces la iniquidad va a seguir prevaleciendo. Es así porque Deuteronomio mismo dice que si cumplieses los mandamientos de Dios, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, tus hijos serán benditos, pero si no lo hicieres, dice la palabra, serás maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito donde vayas, malditos serán sus hijos. Entonces ahí vemos que las personas que no respetan las leyes divinas, las leyes, ¿se acuerdan que les enseñé hace poco en el video anterior, que lo pueden mirar ahí en mis videos? Enseñé de las leyes de causa y efecto. Sí. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. En el caso de la Torá, de la palabra de Dios, está escrita, esas leyes, esos mandamientos están escritos para salvarnos de iniquidades. Entienda que no se trata solamente de respetar leyes religiosamente. Se trata de que la Torá, de que la palabra de Dios se escriba en nuestro corazón, dice, átalos a tu cuello, dicen Proverbios. ¿Por qué? Porque esto nos salva de la iniquidad que arrastramos de nuestros ancestros. Pero no solo eso, sino que a veces es necesario hacer una oración de renuncia y de perdón por la tierra. Y es muy bíblico pedir perdón por la tierra y pedir perdón por los pecados de los que ya no están en este mundo, porque han dejado maldiciones y han dejado maldiciones a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. A veces decimos, ¿por qué mi hijo es así? Y nos encontramos que un abuelito era así. Yo escuché muchos casos de niños con problemas de esquizofrenia. La esquizofrenia es una maldición de iniquidad también, que opera en iniquidad. Es una maldición que opera en familias. Vemos hijos esquizofrénicos, sobrino esquizofrénico, primo esquizofrénico. Eso se ve también. Nadie me puede negar esto. Psicológicamente lo tratan, psiquiátricamente, pero hay cosas que son netamente espirituales y que se tratan espiritualmente. Fíjense que dice Isaías 59:9 también, Isaías 59 sigue diciendo, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes. Y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que la iniquidad causa división entre el pueblo de Dios, causa división, yo creo que causa división en uno mismo también, porque uno está dividido entre la salvación que Dios le da y entre lo que vive en esta tierra, que es trabajar una maldición.
porque está viviendo en este plano también, está viviendo en esta tierra, y como el hombre está bajo maldición en este plano, en esta tierra, porque nace con un pecado adámico, tiene que renunciar a eso. Hay gente que solo acepta a Jesús con la boca, pero después no cumple con las enseñanzas de Dios. Pero hay cosas que, pero por ahí es porque hay algo que los lleva siempre al pecado, que es involuntario. No digo que todo el que peca lo hace involuntariamente, sino que hay algo que lo arrastra a eso, que es más fuerte que él o que ella. ¿Se entiende? Vuestras iniquidades hicieron división y Dios ocultó su rostro, dice. O sea que la iniquidad, Dios no puede estar donde hay iniquidad. Dios es luz, Yeshua es luz, dijo, y yo soy la luz del mundo. Iniquidad tiene que ver con oscuridad, imagínense. La luz no puede estar con la oscuridad. Entonces es muy importante que rompamos con estos patrones de iniquidad. Dice por acá también, sus telas no le sirven para vestir. Sus obras son obras de iniquidad. O sea que todo lo que hagamos, por más que te esfuerces por ser bueno, por más que te vistas como bueno, por eso dice lo de las telas, ¿no? Siempre hay algo que estás cargando y tiene que ver con lo que heredaste, no con lo que sos. Entonces, la culpabilidad tiene que ver con la línea genealógica, que es donde tenemos que cortar. Una de las señales de la iniquidad, como decía ahí, es la división. La división es la moneda corriente de las iglesias hoy en día. Wow. Pero conociendo el mundo espiritual de las tinieblas, la división es una de las características de la brujería. Cuando hay trabajos en una casa, cuando hay brujería en una casa, hay división. Hablando de iniquidad, la brujería. Las relaciones se empiezan a romper, los matrimonios se empiezan a deshacer cuando hay brujería, porque la primer señal de la brujería empieza a ser la división, el desacuerdo. División significa dos visiones. Wow. Que uno mira una cosa y el otro mira otra, lo mira de una forma y el otro lo mira de otra forma, y nunca pueden ser compatibles. Y ahí mismo dice que Dios se esconde su rostro de esa secuencia. ¿Por qué esconde su rostro? Porque Dios es uno. Y donde hay división, Él no puede estar. Él no se va a poner del lado del esposo y del lado de la esposa. Él se va a poner del lado del matrimonio. Amén. Entonces, siempre que hay división, está la maliciosidad, o sea, lo malicioso de la brujería y de la religión. Cuando a Jesús le preguntan los fariseos, para hacerlo caer, le preguntan, Señor, ¿podemos dar carta de divorcio, división, de divorcio a nuestras esposas? Porque Moisés así lo dijo. El Señor le dice, en el principio no era así. ¿Qué quiso decir esto? Que en el principio Adán y Dios eran uno. Wow. ¿No? Eran uno. O sea que cuando opera la división, está operando la brujería, la carne, y está operando todo lo contrario a Dios. Entonces está operando la iniquidad. Sí, yo veía gente, más allá del ámbito de iglesia, veo a veces niños o adolescentes con familias conflictivas y la cara de maldad, ¿no? Que arrastran, en el caso de un chico de acá de esta ciudad, que yo lo he visto, y cuando lo vi en su rostro y dije iniquidad. Fue increíble porque lo crucé, un chico que nunca sonríe, nada. De hecho, ese es un patrón cuando la iniquidad ya tomó todo, ¿no? La maldad me tomó a la persona. Un adolescente estamos hablando, ¿eh? Y yo lo vi cómo la iniquidad tomó hasta su rostro, porque es otro rostro el que tiene. Un rostro de tormento, un rostro de maldición. Ese semblante caído. El semblante. El mismo semblante caído que tuvo Caín cuando Dios rechazó su ofrenda. Exacto. Esa es una característica de la iniquidad. Cuando Dios te rechaza, ¿no? Por la iniquidad que cargas, se te cae el semblante. Tu alma no soporta vivir lejos de Dios. Wow. Porque estamos hechos para estar cerca de Dios. Estás hecho para estar cerca de Dios. Entonces, sin más que agregar, yo quiero invitarte
ahí donde estás, los que estén viendo ahora y los que vean después, que empieces a evaluar en tu vida, como dije, número 1, a evaluar cuál es el patrón de iniquidad que está operando en tu familia. ¿Cuál es el patrón de iniquidad que está operando en tus generaciones? Quizás tenés un hijo, el que me esté viendo, tenés un hijo que es conflictivo o que tiene problemas de esquizofrenia o ahora tantas enfermedades que están saliendo. Porque dice Timoteo que en los últimos tiempos y da una serie de comportamientos de iniquidad que van a tener los hijos, que van a tener los padres, si lo puede buscar ahí después, hijos desobedientes a los padres, amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, sin ley. Bueno, ahí da toda una lista. Entonces, lo que está pasando ahora es que la maldad está en incremento. ¿Por qué? Porque se está manifestando el misterio de la iniquidad, que tiene que ver con el anticristo y la manifestación del anticristo. Entonces, primero, antes de que todo eso suceda en el mundo, va a haber una sobremanifestación de iniquidad en el mundo. Y lo vemos ahora. Yo hablo con gente que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no congrega, y me dice, che, cuánta maldad, ¿no? Que hay, viste, que cada vez está peor, no se puede ni salir, la inseguridad, y le echamos la culpa a los gobiernos y todo, pero tiene que ver con una manifestación de la iniquidad global que hay en el mundo, porque se está por manifestar el anticristo, el antimesías. Todo está enlazada la palabra, no es que el tema apocalipsis no tiene nada que ver con este tema, todo tiene que ver con todo. Entonces, yo te invito ahí donde estás, primero a que renuncies a toda iniquidad en tu vida, que renuncies hoy a toda iniquidad que estás arrastrando y que está arrastrando tu hijo. Muchas veces hay pecados de iniquidad que necesitan ayuno, requieren de un ayuno, por lo menos de un día, medio día, un ayuno de verdad consagrado a Dios, para que eso se borre, porque el ayuno es un arma espiritual de guerra. A veces necesitamos hacer guerra. Y recordemos que para combatir la iniquidad también necesitamos de la intercesión de otros también, como en el caso de Josué cuando estaba perdiendo con Amalek, que Moisés levantaba sus brazos y empezaban a ganar la batalla. Entonces yo te invito, primero que si necesitas ayuda espiritual, necesitas combatir esa iniquidad en tu familia, te comuniques con nosotros, que estamos para ayudarte. Y si necesitas ahora mismo sentir la paz, porque recuerden que Isaías 59 decía que no había paz en la iniquidad, porque la iniquidad no tiene, la paz no está donde hay iniquidad. Entonces yo ahora en el nombre de Yeshua, Señor, me levanto en contra de toda iniquidad, Señor, y declaro tu shalom, tu paz en nuestra vida, en la vida de los que me van a ver, los que me están viendo. Padre, yo sé que este es un tema espiritual y que lo va a ver el que lo tenga que mirar, Señor. Padre, yo arranco toda iniquidad de las vidas, problemas con el alcoholismo, problemas con la droga, problemas con la esquizofrenia, problemas con el robo, con el hurto, problemas de inmoralidad, problemas de homosexualismo, abusos intrafamiliares de generación en generación. Padre, ahora arranca toda mugre, toda depresión, ansiedad. Oya, Rama, Hay, Siria, Maya, Yetere. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ahora barro con la iniquidad en los que me están viendo. Señor, declaro tu shalom, que donde hay iniquidad no hay shalom. Por eso, Señor, yo ahora barro toda iniquidad para que venga tu shalom. Tu shalom, Señor, arrancamos toda iniquidad de nuestra vida, arrancamos, repite conmigo, renuncio a toda iniquidad en mi vida, renuncio y di el pecado que tengas que declarar ahí con tu boca. Señor, yo renuncio al pecado de mi padre. Señor, perdónanos por los pecados de nuestros padres, por los pecados de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Señor, las maldades que se han hecho aún en la tierra donde vives, porque las tierras quedan contaminadas. Toda contaminación de la muerte, toda contaminación en tu territorio, todo acto de la muerte en el nombre de Jesús. Toda migraña también, Padre Santo, Señor, ahora barre toda enfermedad, enfermedades heredadas por la iniquidad, enfermedades que han venido de cáncer, la abuela tenía cáncer, la madre tenía cáncer y el hijo tiene cáncer ahora. Padre, yo arranco y barro toda iniquidad. En el nombre de Yeshua, se seca todo cáncer, se seca toda iniquidad, disolución familiar, divorcios, depresión, Padre, depresión que ha venido con iniquidad por objetos en la casa, colchones, sábanas, frazadas que te han regalado maldecidas. Ahora, Padre, yo arranco toda maldición. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos vemos la próxima noche, que seguro va a ser el día jueves o el día viernes. Les voy a estar avisando. Bendiciones. Vamos a